Buenas noches, por favor deje su asistencia por WhatsApp. Buenas noches, ¿es usted David Fuente? Por favor, abra su micrófono. O por lo menos escriba por el chat, por favor. Quiero hablar con usted, David. Buenas noches, José, ¿cómo estás? Deja tu asistencia por WhatsApp, por favor. Buenas noches, profe. Yo estoy bien. Ya le dejé. Está en horario laboral. Usted Profe, trabaja de yo noche, quería señor David. comentarle algo. Cuéntame, José, dime. Que la compañera que a mí me tocó para la próxima evaluación que tenemos, yo no Ujú. la he visto más en la universidad. Tampoco, bueno, en la clase pasada yo no me conecté. No sé si entró o no. Entonces ya ahí tengo una dificultad con ella porque no la he visto en la universidad, sinceramente. Ya como para 2 semanas que yo no la veo, en lo particular. Ok, José, tengo que informarte que tu compañera Jennifer, ella empezó a trabajar y trabaja en las noches, por eso no se pudo comunicar. Ahora, yo pensé que ella iba a la universidad de día. ¿No está yendo en el día tampoco? Sinceramente, la semana pasada que yo fui, no la vi. Ok, bueno, en este caso Jennifer, ella tiene una constancia de trabajo y ella no tuvo inasistencias durante este semestre antes de que empezó a trabajar. Por lo tanto, ella tiene mi consideración especial en este caso y ella va a presentar contigo. De hecho, ella tuvo un problema también con su teléfono que se le dañó y su WhatsApp, no sé cómo fue el rollo, pero hoy se comunicaron conmigo sus familiares y me informaron que ella tuvo ese inconveniente, pero que ella va a continuar. Entonces yo le No. dije que tenía que comunicarse contigo. Ella debe estar yendo a la universidad esta semana de día. Cuando vaya, por favor aprovecha para hablar con ella y coordinar y repartir los puntos. Lo que puedes hacer es repartir los puntos con ella y tú te encargas de tus puntos y ella de sus puntos. Si ella lamentablemente no resuelve sus puntos, no te preocupes, presentas tú solo la mitad de los puntos de que les correspondieron. Pero sí, obviamente no es la idea, pero en este caso ella habló conmigo hace como 2 semanas, entregó una constancia de trabajo, explicó la situación y entonces por eso ella tiene esa consideración. Y por lo tanto, cualquier alumno que pueda hablar conmigo con respecto a una situación parecida también puedo considerar su caso. Pero es importante que no se me pierdan y que si no pueden entrar a las clases yo tengo que saber por qué y tengo que por lo menos dejar su asistencia por WhatsApp. Pero es que si ni siquiera dejan la asistencia por WhatsApp, ¿cómo sé yo que ellos continuaron estudiando? Entonces, bueno, José, con respecto a eso, tranquilo, trata de coordinar con ella esta semana, sí, y repartir los puntos. Y el lunes o el viernes que les toque presentar, si ella se conecta y presenta, perfecto. Si no presenta, lamentablemente, bueno, ya no tendrá su nota y tú sí, ¿ok? Profe, eso también lo quería comentar. Si la evaluación cuando comienza a ser evaluar, disculpen la No, la nota es individual. No te preocupes que por mucho que ustedes trabajen Oh, en grupo, la nota es individual siempre. Y eso tómenlo en cuenta para cualquier trabajo universitario. Los equipos se forman para hacer los trabajos, compartirse las tareas, pero no se comparte la nota. La nota es individual y puede ser que un miembro del equipo tenga una nota alta y otro tenga una nota baja, porque recuérdense que depende de la presentación, de los conocimientos, de las habilidades que demuestren, de la responsabilidad y eso se nota. Y uno sabe cuando un miembro de un equipo trabajó más que otro. Y eso se refleja en la nota es completamente individual. No te preocupes que si ella no presenta no significa que tú no puedas presentar ni que no vayas a tener nota. ok, gracias, profe. Ok, bueno David, entiendo que estás trabajando.
es importante que hablemos de esto más adelante. Si puedes comunicarte conmigo en el privado el día de mañana, podemos discutir esto con mayor comodidad, porque yo pensé que habías abandonado de nuevo y tienes demasiadas inasistencias. Si es por un asunto laboral, voy a necesitar obviamente la constancia de trabajo y con eso podemos resolver. Y quiero tu compromiso, David. Si tú de verdad quieres continuar la materia y te comprometes a hacer tus últimos dos cortes y recuperar otro, yo te puedo dar la oportunidad, pero tienes que demostrarme voluntad de trabajo y vas a tener que trabajar el doble que tus compañeros. Si no puedes conectarte a esta hora por asuntos laborales, podemos gestionar otro horario que te convenga, pero tiene que ser con constancia y que tú me demuestres que de verdad quieres hacerlo, porque si no, lamentablemente tú sabes que no puedo tampoco dar demasiadas facilidades. Si yo pensé, yo te mandé hace 2 semanas el mensaje con tus compañeros para que me llamaras, me escribieras y no escuché nada. Por lo tanto, consideré que no ibas a continuar. Pero bueno, qué bueno que estás acá y para no alargarme en tu tema, podemos discutir de eso mañana. Por favor, mantente conectado. No sé si puedes escuchar la clase mientras estás en el trabajo. Si no puedes, para eso están las clases grabadas. Y bueno, te pones al día. Ok, David. Entonces, bueno. Buenas noches a todos, muchachos. Gracias por conectarse en este horario atípico porque, bueno, la semana pasada hubo una solicitud de una alumna llamada Esmerly Pinto que solicitó empezar las clases más temprano porque les conviene para acostarse temprano, porque mañana tienen clases temprano y es difícil. Y bueno, yo la tomé en consideración, sin embargo se me hizo imposible hoy a las 7 de la noche. Pero bueno, traté de conectarme y a las 7:20 ya yo les mandé el enlace y veo que la alumna que hizo la solicitud no se conectó. Entonces bueno, vamos a tener este horario en consideración, pero no va a ser permanente, porque si la persona que lo solicita no cumple, lo dejo a su criterio, a los que están conectados ahorita, los que prefieran ustedes. Vamos a hacer una encuesta por el grupo el día de mañana y dependiendo de ese resultado podemos considerar este horario o no. Entonces bueno, dejen su asistencia por WhatsApp como siempre y bueno, alguna duda, algún comentario, alguien tiene algo que decir con respecto al corte, las clases, las evaluaciones, o entramos de una a la materia. Puñito arriba, por favor, si empezamos con la clase. Profe, quería preguntarle porque yo revisé el archivo que está mandando en las notas. Ajá. Y la que yo había presentado con ustedes pues por razones médicas. Y quería saber cuál era mi nota en ese corte. Ah, ok, sí, puede ser que todavía no la haya actualizado, no te preocupes, yo ahorita reviso y actualizamos eso, pero no te preocupes por eso, yo lo tengo en consideración. ¿Alguna otra duda? Todos tienen grupo, todos ya han empezado a investigar. Recuerden que la presentación para el corte 3 es dentro de 2 semanas, es decir, después del carnaval. Y bueno, ya yo he dado todas las pautas y condiciones sobre esa presentación. Pero bueno, cualquier duda me pueden escribir por WhatsApp y revisen los videos de YouTube, porque ahí están la mayoría de las respuestas a las dudas que ustedes puedan tener. Entonces bueno, muchachos, estamos pocos en realidad conectados, puede ser que a algunos no les convenga ese horario, pero como la clase de hoy es un poco larga, seguramente se irán incorporando durante el transcurso de la noche. Entonces bueno, vamos a comenzar compartiendo pantalla. Y hoy el tema que vamos a ver, ya nos quedan, son solo 2 clases, muchachos. Lo demás que nos queda son presentaciones y son evaluaciones, por lo tanto estamos en la semana 12 de nuestro semestre. Y por lo tanto nos quedan son solo 2 clases, nos quedan tal vez 2 o 3 temas y este es un tema muy importante que también tenemos que revisar
Por lo tanto, vamos a tratar de abarcar lo máximo posible en estas dos clases que nos quedan. El tema de hoy es el de normas de seguridad en planta y ambiente laboral. Nosotros tenemos que considerar todo lo concerniente cuando ustedes sean operadores de planta, sean supervisores, sean inspectores, sean analistas de procesos. Ustedes van a tener que ingresar a las áreas de planta, y dependiendo de la industria en la que ustedes se desenvuelvan, las condiciones de seguridad son diferentes. Sin embargo, existe una regulación, existen normas establecidas por organismos nacionales e internacionales que son las guías para indicarnos cuáles son los equipos de protección que debemos utilizar, cuáles son las condiciones ambientales y laborales a las que vamos a ser expuestos, cuáles son los riesgos laborales, qué son los accidentes laborales, por qué nos pueden ocurrir, y lo más importante, cómo debemos prevenirlos. Entonces vamos a iniciar con este tema. Fíjense que esto nos indica que el trabajo es una actividad humana fundamental que permite la producción de bienes y servicios, pero también implica exposición a riesgos derivados de las condiciones físicas, químicas, biológicas, ergonómicas y psicosociales del entorno laboral. Nuestra carrera, o nuestro PNF, porque a veces no lo llaman carrera, pero yo creo que es lo mismo, de la ingeniería de procesos químicos, es una de las carreras que conlleva mayor riesgo entre las ingenierías. No es lo mismo estudiar ingeniería informática y estar sentado en una oficina con una computadora, que también conlleva un riesgo y conlleva también efectos, daños al organismo, que estar ingresando a una planta química, a una planta de procesos donde ocurren se trabaja con diferentes equipos, con diferentes materias primas, en condiciones extremas, como altas temperaturas, recipientes con altas presiones, tuberías, sustancias químicas, sustancias tóxicas, incluso sustancias radioactivas. Por lo que nuestra carrera conlleva un mayor riesgo que algunas otras. Tampoco les voy a decir que es un trabajo de alta peligrosidad en el cual hay un gran riesgo de mortalidad, porque no es la situación, pero sí es importante que tomemos en cuenta que en nuestra carrera vamos a tener que cumplir al pie de la letra con las normas de seguridad e higiene y seguridad laboral, porque de no cumplirlas nos vamos a ver expuestos y vamos a tener afectaciones a nuestra salud, que pueden ser inmediatas como pueden ser a largo plazo. Pueden ser daños acumulativos por la exposición por muy largo tiempo a esos agentes nocivos que les indiqué, y por no estar cumpliendo las normas, porque me fastidia, porque me molesta el casco, porque no puedo respirar bien con la mascarilla, o porque me aprietan las botas de seguridad. Puede ser que nosotros mismos seamos los causantes de que tengamos una afección mayor de la necesaria. Entonces, bueno, muchachos, acá vemos que los riesgos laborales son las probabilidades de que un trabajador sufra un daño derivado de su actividad, y se clasifican en riesgo físico por el ruido, vibraciones, radiaciones y temperaturas extremas; riesgos químicos, que son los que nosotros vamos a tener también bastante, que es la exposición a sustancias tóxicas, inflamables o corrosivas; los riesgos biológicos, que también vamos a ser expuestos, como virus, bacterias, hongos, principios activos; los riesgos ergonómicos, que son esos de la postura forzada, movimientos repetitivos, la manipulación de cargas. Eso tiene que ver también, si también justamente eso es un gran riesgo para el que trabaja en una oficina, de estar sentado todo el día en una misma posición, también va a sufrir daños que pueden ser en su espalda, pueden ser en su estructura ósea, en su esqueleto, porque como ustedes saben, mantener una posición por mucho tiempo puede afectar al organismo. Están los riesgos psicosociales, como el estrés, la violencia laboral, la carga mental excesiva; los riesgos mecánicos, que son del uso de maquinaria, herramientas, caídas, equipos, etc. Fíjense que un accidente laboral, que es lo que queremos siempre evitar, es un suceso repentino que produce una lesión física o psicológica durante la ejecución del trabajo.
Según la Organización Internacional de Trabajo, cada año ocurren más de 340 millones de accidentes laborales en el mundo, lo que evidencia la necesidad de sistemas de prevención robustos. Los accidentes pueden ser leves, graves, mortales o in itinere, que son los ocurridos durante el desplazamiento hacia o desde el trabajo. Porque les informo que cuando ustedes firman un contrato laboral, tienen una relación de trabajo con una organización, esa organización se vuelve responsable de su seguridad y de su bienestar físico durante las horas en que ustedes realizan su jornada laboral e incluso el tiempo en el que se trasladan desde y hacia la empresa. Si a ustedes les ocurre algo en el camino al trabajo, eso se considera un accidente laboral. O también si les ocurre algo volviendo del trabajo antes de que lleguen a su casa, también es considerado un accidente laboral. Por lo tanto, las normas de seguridad se tienen que cumplir no solo dentro de la planta, sino antes y después de su presencia en la planta. Las enfermedades laborales son patologías desarrolladas como consecuencia directa de la exposición prolongada a riesgos del trabajo. Ejemplos, tenemos afectaciones pulmonares, por ejemplo, por inhalación de polvo mineral, polvos de cemento, por ejemplo. Esa industria es famosa por la gran afectación que crea a sus trabajadores por la gran cantidad de materia pulverizada que está en el ambiente y que los trabajadores, no importa de qué nivel, son expuestos y por largos periodos le afectan los pulmones. También obviamente la dermatitis, si tienes contacto con sustancias químicas directas o indirectamente que te afecten la piel, la hipoacusia, que justamente las plantas que yo les he mostrado y que ustedes han estudiado son extremadamente ruidosas. Esos equipos que ustedes estudian, los reactores, los hornos, las columnas de destilación, los molinos, las bombas, son extremadamente ruidosos. Cuando uno está en planta, el ruido es ensordecedor. Por lo tanto, se requiere un trato especial para cuidarse los oídos cuando estamos en una planta química, en una planta de procesos. Porque, como ya les dije, eso a la larga te va a ir afectando el oído, que al final vas a perder la audición o se crea un extraño timbre o una tinnitus, creo que se llama la enfermedad, que te crea un timbre en el oído que al final no te deja escuchar más nada, sino es justamente ese ruido constante en el oído. Obviamente trastornos musculoesqueléticos por sobreesfuerzos, por algún tipo de lesión, también por sobrecarga si realizas trabajos manuales físicos de gran peso o de gran esfuerzo, eso también a la larga va a tener una afectación. Y el estrés crónico por factores psicosociales. Entonces voy acá a detenerme un momento y voy a preguntarle su opinión a Angelis. Por favor, dime tu opinión sobre este tema de los accidentes laborales. ¿Qué conoces tú sobre eso? Si has escuchado algún caso. Bueno, sí, profe. Yo hace mucho tiempo trabajé en una planta de plástico. Uh-huh. Y entonces, allí nos hablaban de la seguridad, por lo menos usar casco, usar los tapaoídos, habían orejeras, Uh-huh. también evitar, trabajar con la máquina, meterle la máquina a la planta mientras que estaba funcionando. Como era de plástico, Uh-huh. el material era caliente que salía de allí, Uh-huh. entonces también uno usaba guantes, y Correcto. como era sentado, uno cada cierto tiempo debía levantarse. Está bien. Levantarse por lo que usted está diciendo, porque Exactamente. puede afectar la salud, en la columna. Ok. Y era, uno mientras que estuviera dentro de planta, uno no podía quitarse los tapoídos por el Correcto. ruido de la misma, pues. Ok. Y te pregunto, Angelis, ¿tú cumplías con las normas al 100%? No, no, porque a veces eso incomoda. Entonces uno se la quitaba un ratico, pero siempre había alguien que estaba, mira, Uh-huh. ¿qué tienes puesto? ¿Tienes los tapaoídos o tienes las orejeras? Y Claro. entonces a veces yo tenía la orejera a un Sí. lado y tenía un tapaoídos.
Entonces Ok, me decía, pero después entonces puedes ocasionarte un accidente. claro, Pero en la mayoría del tiempo sí, ok, aunque moleste, porque por lo menos los tapoídos, ellos sí, molestaban en la oreja, entonces la oreja siempre como que se te anchaba donde uno se metía ahí y ay, eso molestaba. entiendo. Pero era mejor esa molestia que uno quedar sordo. Claro, por supuesto. A eso es lo que vamos, a la importancia de que hay que cumplir con las normas. Yo entiendo que el 100% nunca se van a cumplir, pero tenemos que tratar de hacer la mayor porcentaje posible y que sea en momentos que uno pueda considerar que no hay que cumplir a rajatabla, porque lamentablemente si en ese momento que te relajas ocurre ese incidente que te va a llevar a un accidente y no tenías el equipo de protección, entonces al final el afectado eres tú y también la responsabilidad entonces se libera del empleador, porque si el empleador puede alegar que usted no estaba utilizando el equipo de protección adecuado, de forma adecuada, entonces la responsabilidad es suya y por lo tanto eso conlleva problemas legales y de quién cubre los costos. Por lo tanto, eso hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, bueno, continuamos con el tema. Fíjense que la prevención es vital para evitar ese tipo de accidentes laborales y la prevención conlleva una serie de procedimientos y hay personal especializado en higiene y seguridad industrial que es el encargado de que se cumplan las normas de seguridad en una planta. Y fíjense que eso está normalizado por el sistema de gestión internacional ISO 45001, que nos da las pautas a seguir para cumplir con las normas de seguridad. Por ejemplo, esto que ven en la imagen, que por lo menos tiene que estar bien señalizado, tiene que estar indicado e informado cuáles son los equipos de protección que debe utilizar la persona cuando ingresa a ciertas áreas de la empresa o de la planta. Obviamente a nosotros nos interesa la exposición a los agentes químicos porque somos y ustedes serán ingenieros en procesos químicos, van a trabajar con sustancias químicas que obviamente conllevan un gran riesgo para la salud, tanto físico como incluso hasta psicológico o neurológico, quise decir. Entonces, bueno, fíjense que tenemos los efectos generados por agentes químicos como tóxicos agudos, intoxicaciones, irritaciones, quemaduras, que tal vez son los menores que se puedan esperar. Los tóxicos crónicos como son cáncer, daños hepáticos o renales. Los sensibilizantes que son alergias respiratorias o cutáneas. Los mutágenos y carcinógenos que son justamente alteraciones genéticas y cáncer que a veces incluso no se afectan a uno sino afectan a los familiares de uno o incluso cuando la persona tiene hijos. Esa exposición a esos agentes hace que los hijos o el feto tenga afectaciones porque el padre o la madre fue expuesto a cierta cantidad de un agente químico dañino. Y eso es lo que es lamentable y por lo tanto hay que evitarlo. Y eso lamentablemente se ve mucho en nuestra carrera que por el trabajar en plantas, por ejemplo, que trabajan con sustancias hidrocarburos, derivados de los hidrocarburos, y también con sustancias ácidos y bases fuertes, sustancias volátiles, sustancias aromáticas, hace que el organismo absorba todo eso y ocurren alteraciones en nuestro ADN que al final no se ven en nosotros, sino se van a ver en nuestra descendencia. Y eso, por lo tanto, eso es lo que hay que pensar a la hora de quitarse o no la máscara antigas o la mascarilla si es que me molesta, porque me está molestando, porque estoy sudando mucho, o porque no puedo escuchar o no puedo ver el celular bien. Hay que pensar en el daño que nos podemos estar causando no solo a nosotros, sino a nuestra familia. Fíjense que aquí están daños reproductivos como la infertilidad o las malformaciones a la hora de procrear. En Venezuela existe una legislación, además de la ley orgánica del trabajo, ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras en el proceso social del trabajo, como creo que se llama. Está también la LOPSIMAT, que es la ley orgánica
de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, la cual es la encargada de velar por nuestra seguridad y que se cumplan las pautas y normas de seguridad por parte de tanto el empleador como del empleado, y de que en algún momento, cuando ocurra un accidente laboral, el trabajador esté protegido por la ley y tenga los beneficios adecuados, y que el responsable asuma las consecuencias, como por ejemplo cubrir los gastos de medicinas, gastos de terapia, gastos de equipos médicos, cirugía, etcétera, que sea consecuencia de un accidente laboral, que puede ser en la misma planta o antes o después de la presencia del trabajador en la planta. La LOTCIMAT define el riesgo como la probabilidad de que un trabajador sufra un daño derivado de las condiciones. Son los mismos riesgos que acabamos de ver, y fíjense que acá tenemos los equipos de protección individual que vamos a ver más adelante, pero casi siempre empiezan por el casco. Son necesarios lentes de seguridad, son necesarias una mascarilla para evitar la inhalación de sustancias que estén volátiles. Es necesario siempre también botas de seguridad y guantes, dependiendo del área en que uno esté, y eso también varía dependiendo de la industria donde ustedes se desempeñen. Va a ser el casco diferente, la protección auditiva diferente, los lentes diferentes, incluso van a requerir equipos adicionales a estos para protegerse. Acá, bueno, es lo mismo. Este organismo, que es el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral, el INSACEL, es el encargado de velar justamente porque se cumplan las condiciones y el trabajador no conlleve riesgo en su medio de trabajo, o que se minimice ese riesgo cumpliendo con las normas de seguridad. Y eso conlleva también que existen diferentes delegados en las empresas. Hay comités de seguridad donde se van a elegir delegados. Esos delegados tienen que cumplir con una serie de requisitos, cursos y certificaciones para que sean capacitados en esta área que es tan importante, que es la de la salud y la seguridad e higiene en el trabajo. Acá tenemos lo que le estaba diciendo: los comités de seguridad y salud laboral son órganos obligatorios en todas las empresas. Sus funciones incluyen vigilar el cumplimiento de la normativa, participar en la investigación de los accidentes, promover la cultura preventiva, puede ser a través de programas de capacitación, de ensayos por ejemplo, de desastres naturales, simulacros es la palabra, simulacros de terremotos, simulacros de incendios, simulacros de accidentes en el trabajo. Eso lo hace este comité y se tienen que hacer periódicamente para que el personal siempre esté preparado para el momento en que ocurra, porque lamentablemente muchas veces son inevitables los accidentes en el trabajo. Aquí tenemos, bueno, obviamente más insumos y equipos de protección. Y bueno, la legislación laboral venezolana vinculada a la seguridad y salud, tenemos las normas. Tenemos obviamente primero la Constitución, la Ley Orgánica del Trabajo, la LOTCIMAT, tenemos las normas técnicas del INSACEL, las normas Fondonorma o COVENIN, y nosotros también trabajamos mucho con la norma PDVSA, como ustedes ya lo recuerdan, que es una de la empresa más grande de Venezuela y muy relacionada con nuestra área de trabajo. También hay que cubrir un poco lo que es la afectación al medio ambiente, porque los procesos químicos van a generar desechos y generan muchísima afectación al ambiente. No solo nos afecta a nosotros como trabajadores, a los ciudadanos que rodean a estas plantas, sino obviamente al medio ambiente. Entonces, para despertarnos un poco, voy a preguntar por acá, Ashley, ¿qué opinas tú de lo que acabo de decir sobre INSACEL, la seguridad laboral, los comités? ¿Eso tú crees que es importante o eso es algo que no es importante? ¿Quién quiere dar su opinión? Porque Ashley no me escuchó. Juan José, adelante. Voy a repetir la pregunta para darle la opinión, profe.
Sí, ¿qué opinas tú sobre esto de la seguridad laboral en el ambiente, en las empresas, los comités de seguridad, hacer simulacros? ¿Eso es importante o no es importante? Obviamente es una parte fundamental y sinceramente lo de los simulacros debería hacerse con regularidad, ya que esto nos ayuda a saber cómo actuar en un momento de emergencia, como por Ujú, ejemplo una evacuación, ujú, un accidente que hay que hacer, si hay que ayudar a la persona, si hay que parar la planta ujú. o qué procedimiento hay que seguir. Excelente, José. ¿Alguien más quiere dar una opinión? Cristóbal, que estás conectado, buenas noches. Buenas noches, profe. No, profe, bueno, opino que sí es sumamente importante. Como dijo mi compañero, son normas que hay que seguirse, de las que uno se tiene que regir por ese tipo de normas. También a la hora de tomar decisiones, haciendo esos simulacros de cómo, si alguien tiene un accidente, cómo poder ayudarlo, sirve de una manera espectacular. Por ejemplo, yo vi una experiencia Ujú, de mis primeros días estando en la planta. Hubo un error a la hora de cómo estaba fabricada la máquina. Entonces, yo lo he contado varias veces ujú. que hubo el incendio y todo aquello. O sea, no fue algo muy grande, pero la verdad que yo no tenía mucho conocimiento y yo no supe cómo actuar. Pues quien actuó fue la persona que estaba a cargo de ese departamento, Ujú. pero igual, como yo no tuve ese conocimiento, pudo haber pasado algo más. Me pudo haber quemado, pude haber dejado que eso se quemara, pudo haber pasado tantas cosas, Claro, y por eso yo creo, por esa experiencia, considero que es sumamente importante. excelente, Cristóbal, muchas gracias. Larry, buenas noches, que te conectaste. Estamos hablando del tema de accidentes laborales. ¿Tienes alguna opinión, alguna anécdota? ¿Has escuchado de algún accidente que tuviste tú o algún familiar? Esperemos que no. ¿Qué opinas de eso? María, buenas noches, veo que te conectaste. ¿Qué opinas tú de los accidentes laborales? ¿Cómo prevenirlos? Es importante la prevención, los equipos de seguridad. Bueno, vamos a continuar mientras sus compañeros no se ordenan sus ideas, pero estamos aquí simplemente conversando. Pueden decir lo que se les venga en mente, no estamos haciendo un interrogatorio. Entonces, bueno, vamos a continuar Profe, acá. Ajá, dígame. yo pienso que es muy importante, porque como ya han dicho mis compañeros, a uno estar informado y saber, uno puede actuar según las Exacto. circunstancias, porque el ser humano es de reacción automática, pero Ujú, cuando se inculca antes, cuando han habido ¿cómo es que se llama? Las prevenciones y los sí. simulacros, Ujú, ya como que la mente está preparada, entonces uno como que más se estabiliza, se concentra. Ah, bueno, una vez lo hicieron así y hicieron esto, y hasta uno puede orientar a los compañeros de trabajo y ayudar. Claro, en ese momento hay personas preparadas para ese tipo de situación, pero los simulacros es para que el talento humano o las personas actúen correctamente y sigan las instrucciones. Entonces, por de mi parte veo que es muy importante uno estar atento a eso. excelente, Ñeles, muchas gracias. Sí, todo lo que dijeron es correcto y es de lo que estamos hablando. Tal vez ahorita algunos no le ven la importancia que requiere, pero más adelante sí se van a dar cuenta de que tal vez este es el tema más importante que van a ver durante esta materia y que van a aplicar a lo largo de su vida laboral. Pero bueno, vamos a continuar ahora con las afectaciones al medio ambiente. Como ya les indiqué, los procesos químicos son extremadamente contaminantes y requieren una consideración especial por parte de la legislación tanto en Venezuela como en el mundo, y que eso ha ido evolucionando y sigue evolucionando constantemente. Todos conocen lo que es el calentamiento global, el cambio climático, la afectación a los océanos con los microplásticos o también los vertidos tóxicos
que hacen que el agua se vuelva no potable, la contaminación de suelos, la contaminación del aire por parte de esas emisiones de gases y de vapores que muchas veces son tóxicos al ambiente. Todo eso es culpa de nosotros en dos platos. Es culpa del ser humano y de todos esos procesos que hemos inventado para transformar la materia prima en productos que sean provechosos para nuestra sociedad, pero a veces, o a veces no, casi siempre abusamos de esos recursos y lo que hacemos es explotar y rompemos el equilibrio, el balance con nuestra naturaleza. Sin embargo, obviamente ahí entran otros factores que pueden ser los tecnológicos, científicos, morales, éticos y por supuesto los económicos. Pero bueno, yo no me voy a extender mucho en esto de la contaminación ambiental, la legislación y cómo los procesos químicos afectan al medio ambiente, porque ustedes van a tener materias más adelante específicas sobre esto. Ustedes van a analizar la legislación venezolana, van a conocer cómo es la ingeniería ambiental encargada de los procesos y las acciones para minimizar el impacto ambiental de esos procesos químicos que tanto nos empeñamos en diseñar, estudiar, calcular, pero muchas veces no pensamos en las consecuencias que conllevan para nuestro medio ambiente. Y no es algo romántico ni algo utópico decir que estamos destruyendo el planeta y que lo seguimos destruyendo con cada día que pasa. Y bueno, parte de eso tenemos la culpa nosotros los ingenieros de procesos químicos y ustedes. Pero así como tenemos la culpa, también tenemos que asumir la responsabilidad de minimizar ese impacto al máximo posible. Entonces bueno, nosotros contamos con la Constitución Nacional y obviamente la Ley Orgánica del Ambiente, última promulgación en el 2006, que nos habla de tenemos que promover el desarrollo sustentable, prevenir y tener precaución, la responsabilidad por el daño ambiental, promover la participación ciudadana y la evaluación del impacto ambiental, el estudio de impacto ambiental de una planta y de su funcionamiento es vital para cumplir con esta normativa, y esta normativa cada vez es más rigurosa y el cumplimiento de esas normas conllevan cada vez penas mayores y castigos para aquellos que no las cumplen. Las afecciones al medio ambiente principales se encuentran la contaminación del aire por emisiones industriales, como pueden ver en la imagen, la contaminación del agua por vertidos, el manejo inadecuado de residuos peligrosos, la deforestación, pérdida de biodiversidad, que tal vez es la menor de todas, y la contaminación del suelo por hidrocarburos y metales pesados. Obviamente se tienen que hacer estudios de impacto ambiental cada vez que una planta se instala, se diseña, arranca, opera y se mantiene operando hasta la parada de planta. Todo eso, cada molécula, partícula que se emite al aire, tiene que conocerse qué es lo que se está emitiendo, y eso va a tener unos límites permitidos por la legislación, porque si no se cumple con ese límite se va a afectar la salud de las personas que están rodeando a esa planta, e incluso esa emisión, esa concentración, por ejemplo, de CO2 que se emite al ambiente es la que son gases de efecto invernadero que al final promueven lo que ustedes ya conocen como el cambio climático o la destrucción de la capa de ozono. Los sistemas de gestión ambiental son internacionales, en Venezuela se aplican también, como son la norma ISO 14001, que es el estándar mundial para cumplir con las normas ambientales, y a partir de ese hay que cumplir con las normas venezolanas, incluso las normas internas de una empresa. Pero obviamente eso lo que busca reducir el impacto ambiental, mejorar la competitividad, porque ya cada vez existe una mayor conciencia sobre el medio ambiente en tanto la sociedad como en los factores económicos, y muchas veces se exige que una empresa tenga, por ejemplo, una denominación o la certificación ISO 14001, o que se ve mucho en Europa, los carros tengan un sello verde que indica que son cero emisiones, o que son carros híbridos que generan muy pocas emisiones.
Eso también ocurre con las empresas. Mientras mayor certificación y cumplimiento de las normas, mejor es su reputación. Y los inversionistas, los proyectos se mueven hacia donde esté la empresa con mayor cumplimiento de la normativa ambiental. Nadie quiere verse asociado a una imagen como esta de una tubería descargando desechos tóxicos obviamente en un río con población cercana. Eso, además de generar castigo penal, multas, infracciones económicas, también genera mala publicidad, y sabemos que la mala publicidad también te va a generar pérdidas económicas. Por lo tanto, cada vez más empresas tratan de cumplir siempre con esto de la gestión ambiental y el ecosocialismo, o el ecosocialismo no, ecologismo, quise decir. Claro, lo que pasa es que acá en Venezuela tenemos el Ministerio de Ecosocialismo, que es el que se encarga de justamente regular y velar por el cumplimiento de esta gestión ambiental en las empresas. Fíjense que tenemos acá las leyes, que son algunas, existen muchísimas más que nos indican cómo debe ser el manejo y disposición final de muchos de los desechos de nuestras plantas químicas. Como les indiqué, eso lo van a ver más adelante con lujo de detalle. La responsabilidad penal, que ya les indiqué, la gente debe ir presa si está realizando lo que se ve en esta imagen y esta empresa no tiene un departamento de gestión ambiental. Ahora pasamos con esto de los equipos de protección individual. Antes de pasar a esto, vamos a ver qué opina Frangelina, por favor, con respecto a esto del medio ambiente y la contaminación. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué anécdota puedes contar? ¿Tú crees que las plantas químicas no contaminan? Buenas noches, profe. Sí, las plantas químicas son contaminantes. Nunca he tenido la oportunidad como que de laborar en una planta, pero una vez tuve la oportunidad de estar en un TV, porque yo estudio otra carrera aparte. Okay. Y cuando realicé mis pasantías, ellos me comentaron que INTV es una zona muy peligrosa. O sea, no, yo estaba en la parte administrativa y ellos me pusieron como un contrato, que era de lo que usted estaba hablando, de que los gases de hidrocarburos son muy fuertes, sí. Y a pesar de que las oficinas están alejadas de las plantas, yo estaba era como que víctima de que me cayera de ser contaminada por eso, y yo tenía que asumir mi responsabilidad, y así. Y también tengo entendido que esta Baribén, que es como una filial de PDVSA, ese se encuentra en la zona 1 o la zona 2 en Los Teques. Sé que es importante cumplir con lo que dice la Constitución, las leyes ambientales, porque por lo menos si yo paso con un cigarro por esa zona, creo que una persona fumó por esa zona, y como son los gases, esos componentes químicos, la persona creo que explotó eso y hubo lo que usted comentaba, problemas penales, que no se cumplen esas normas de seguridad. Ok, excelente. ¿Y a ti te hacían poner equipos de protección estando aún alejada de la planta? ¿Mascarilla, máscara de gas? No, porque esa era la parte de recursos humanos. Allá uno tenía que ir arreglado, que si maquillado, uñas pintadas, siempre. Pero era una zona muy alejada. Más bien esa parte le ponían que si árboles así, y lo que más había, no nos ponían nada de eso, pues, pero las oficinas sí las tenían seguras, pues. Las puertas se cerraban bien. Bueno, imagínate, tú por lo menos tenías el conocimiento de que estaba siendo expuesta a eso. Imagínate las personas que viven alrededor de eso, que no tienen ni idea de que están siendo expuestos a esos químicos y a esos gases que son dañinos para la salud. Por eso es algo muy delicado. Y sí, obviamente. Y ahora le pregunto en general a todos, a quien quiera responder, ¿ustedes creen que la normativa ambiental
¿Se cumple al 100% en Venezuela o en cualquier parte del mundo? No, profe, al 100% no. Ok, Las industrias tratan de cumplirlo lo máximo que pueda, pero al 100% no. exactamente. ¿Alguien más tiene alguna opinión, alguna anécdota? ¿Alguien vive cerca de alguna planta de proceso que piense que pueda estar afectando su salud? Bueno, profe, yo que vivo cerca de donde está la planta o los donde están las vainas de caña, donde se hace el ron, Ajá, siempre, por ejemplo, cuando vas en la autopista, sí. hay un olor muy fuerte que es de la caña descompuesta, imagino de los procesos que hace dentro de las plantas, porque hay dos plantas, está la de Libera y está la de Santa Teresa. Ujú. Y bueno, por la zona de Aragua hay muchas otras industrias donde también los olores son muy fuertes y obviamente no se cumple al 100% la norma, pero siempre como empresa tú buscas lo más óptimo y buscas el mínimo de contaminación que pueda generar tu empresa. Exacto, correcto. Sí, exacto, Cristóbal. Es interesante eso que mencionas porque muchas veces, por eso existen las zonas industriales, porque las industrias deberían estar apartadas de la población. Pero obviamente eso con el desarrollo urbanístico no se ha cumplido con el 100% y muchas veces es muy cómodo vivir cerca de donde trabajas, pero eso a la final puede llevar consecuencias que en esos casos esperemos que no sean tan altas, pero sí existen ejemplos de otro tipo de empresas, como lo que mencionó Frangelina, que sí estarían afectando gravemente la salud de las personas, porque son casi todo lo que conlleva derivados del petróleo es cancerígeno, lamentablemente hay que decirlo, y esas sustancias, por mucho que uno se proteja, por mucho que uno cumpla con las normas de seguridad, al final puede ser que nos afecten, y bueno, uno no sabe al final qué es lo que ni siquiera está respirando, y bueno, ahí sí tenemos que ya encomendarnos a Dios y esperar que nuestra salud no sea afectada por esto. Pero sí, efectivamente, cuando uno vive cerca de algún tipo de empresa, siempre le va a llegar algún tipo de afectación por el aire, por el agua, por el suelo, incluso hasta por el ruido. Por lo tanto, hay que estar siempre preparado y tratar de evitar eso al máximo posible porque, bueno, al final es nuestra salud y la de nuestra familia. Entonces, bueno, continuamos con el tema. Y pasamos a lo que son los equipos de protección individual. También se llaman EPI o también los pueden conocer como EPP. Que son esos equipos que van a ser de uso obligatorio dependiendo del área en el que se desenvuelvan. Esos equipos se definen como cualquier dispositivo o medio que vaya a llevar o poseer una persona con el objetivo de que la proteja contra uno o varios riesgos que puedan amenazar su salud y su seguridad. En la jerarquía de control de riesgos, el EPI es la última barrera de defensa. Se implementa cuando los controles de ingeniería, aislamiento y administrativos procedimientos no son suficientes para eliminar el riesgo por completo o cuando es imposible, porque siempre vamos a tener que necesitar manipular, ingresar, verificar nuestros procesos desde la materia prima hasta los equipos, hasta los productos intermedios, hasta los productos finales y por lo tanto tenemos que exponernos a ellos. Entonces acá en la imagen ven diferentes tipos de equipos de protección corporal, los cuales en muchos casos son desechables, como son estos blancos, y algunos son reusables, pero todos con el objetivo de que proteger nuestro cuerpo al máximo de, por ejemplo, sustancias que puedan ser abrasivas, que sean dañinas para la piel, que causen irritaciones, que nos puedan quemar, que nos puedan incluso hasta del frío tenemos que protegernos en este caso. Entonces, bueno, el primer equipo de protección individual siempre va a ser el casco. El casco, muchas veces la gente no valora la importancia del casco en una industria porque piensa, bueno, yo no estoy montado en una moto,
aquí donde me voy a pegar en la cabeza, pero el casco tal vez es el más importante de los equipos y el que muchas veces la gente no lo usa, pero es muy importante porque el casco te evita cualquier tipo de roce o de impacto que pueda realizarse con algún tipo de tubería, algún tipo de equipo, material o ante la caída de objetos desde partes superiores. Por eso el casco siempre hay que utilizarlo adecuadamente cuando estamos en una planta. Obviamente, dependiendo de la planta, una planta de fundición de acero, siderurgia, petroquímica, siempre vas a tener que utilizar el casco, pero en una planta de, por ejemplo, de alimentos, a veces no es necesario el casco, simplemente con el gorro para evitar ciertas contaminación es suficiente. Pero en nuestra carrera, en nuestras industrias, los procesos químicos, casi siempre vamos a tener que utilizar el casco en el área de trabajo. Y vean diferentes tipos de casco que conllevan también lo que decía Angeli de los protectores auditivos, los auriculares, que son justamente para aislar ese ruido intenso, y también con visores que nos evitan salpicaduras en el rostro. Los siguientes obviamente son los guantes, que dependiendo de nuestra industria van a ser de diferentes materiales, diferentes largos. Hay guantes que son, incluso te llegan hasta el hombro. Hay guantes que son un poco más cortos, hay guantes que son más delgados, más gruesos. La importancia de los guantes es evitar el daño a nuestras manos, porque siempre vamos a tener que tocar objetos como por ejemplo válvulas o botones que puede ser que estén calientes, o tenemos que manipular algún tipo de recipiente que tenga una temperatura distinta. Incluso el material de que está realizado esos equipos puede conllevar a laceraciones en las manos, por lo que es importante siempre colocarse los guantes a la hora de trabajar. Y bueno, nuestros guantes, los más comunes que nosotros vamos a ver, son estos guantes de carnaza, que nos permiten protegernos, pero a la vez manipular objetos como válvulas que ustedes y nosotros vamos a manipular casi siempre en una industria. También están las botas de seguridad, que son especialmente diseñadas para proteger el pie, con una punta generalmente de acero, con suela antirresbalante hecha de materiales dieléctricos que no generan estática, para evitar chispas en ambientes que son altamente explosivos. Y obviamente también tienen que llevar cierta comodidad. Las botas de seguridad generalmente son incómodas, pero han evolucionado hasta el punto en que ya una bota de seguridad es hasta bonita de ponerse y es cómoda suficiente como para que a lo largo de los recorridos de planta puedan... Eso es lo peor del mundo, ¿sabes? Cristóbal, sí, dime. Que esas botas son lo peor del mundo. Yo las odio, las detesto. Exactamente, pero eso también depende de la marca de la bota, de la talla. Pero bueno, lamentablemente es así. Yo, como les digo por experiencia propia y como Cristóbal lo confirma, las botas de seguridad son incómodas, pero son necesarias utilizarlas, porque a la hora de cualquier incidente, por ejemplo un derrame de una sustancia química, no podemos estar en cholas en una planta, porque nos va a afectar completamente nuestra salud. Y obviamente existen diferentes tipos de botas, diferentes largos. Estas botas que ven acá son botas de caña larga, como las llaman, de material de plástico, que nos permiten no mojarnos, tampoco que nos filtren ningún tipo de líquido hacia nuestro cuerpo humano. Luego obviamente está la braga. En nuestro común, el día a día, casi siempre vamos a estar usando una braga. La braga industrial tiene que cumplir con la norma PDVSA. Generalmente esta braga es ignífuga, es decir, es muy retardante para quemarse, para ser inflamable, porque obviamente en un caso de una explosión, de un incendio, es igual que si ustedes conocen de la Fórmula 1, las carreras de carro, que los pilotos tienen que usar ropa, una braga especial, y usan capucha, que son ignífugas. Eso es la misma razón por la cual nosotros vamos a tener que utilizarla, porque estamos expuestos a un riesgo alto de que estemos involucrados en un incendio, en una explosión, y eso va a ayudar a que en el caso de
que estemos expuestos a fuego se retarde ese efecto dañino a nuestro cuerpo. Aquí tenemos otro ejemplo de una braga. Y tenemos los tapaoídos, que son estos tapones plásticos que se colocan, se insertan dentro de nuestras orejas hasta el oído y nos permiten aislarnos de ese ruido constante de esas maquinarias y de esos equipos de planta. Fíjense, acá debajo tenemos a personal con los equipos ya de protección, el casco, los lentes, las protectoras auditivos o orejeras o auriculares y mascarilla. Acá tenemos la mascarilla, que siempre no puede ser cualquier mascarilla, tiene que ser una mascarilla que cumpla con cierta norma, que a veces esto tiene está recubierto o tiene una capa de carbono activado, que es una sustancia que es altamente absorbente y permite que cualquier partícula que primero sea filtrada y sea desnaturalizada, es decir, el carbono activo absorbe ese tóxico, ese veneno que viene con las sustancias. El carbono activo o carbono activado es el material ideal para poder evitar que nos llegue a nuestros pulmones. Acá tenemos la máscara antigas, que de hecho en planta piloto tenemos creo que una nada más del año de quién sabe cuándo, pero son máscaras especiales que justamente nos cubren todo el rostro y nos filtran todo el aire que estamos respirando. Estos círculos que ven acá son filtros justamente que son de materiales porosos, que incluyen entre esos materiales al carbono activado que les estaba mencionando. Tenemos los lentes de seguridad, que hay diferentes tipos y modelos de lentes que nos protegen la visión ante cualquier salpicadura, cualquier sustancia o partícula sólida que se nos pueda ingresar en la vista. Y existen diferentes, como los lentes así que uno se coloca como los normales, y también lentes un poco más gruesos, que ya son con su cinta, pero fíjense que no cubre la nariz, porque la nariz siempre tiene que estar cubierta por algún tipo de mascarilla o máscara antigas. Y por ejemplo, son ya trabajadores en una industria específica. Estos son trabajadores de la industria farmacéutica. Fíjense el nivel de protección que adquiere un trabajador cuando se desempeña en la industria farmacéutica, también en la alimenticia, porque muchas veces es para protegernos nosotros, pero también es para proteger el producto, la materia prima, evitar la contaminación de ello hacia nosotros y de nosotros hacia ella, porque tenemos que mantener, como recuerdan, la inocuidad de los alimentos y de las medicinas que estamos produciendo. Fíjense que acá tenemos el ejemplo de industria metalúrgica, que esta es una de las empresas o de las industrias más riesgosas a nivel mundial, porque se maneja con temperaturas altísimas y dependiendo de donde te vayas a desempeñar. Fíjense, este señor que tiene acá está operando un recipiente a alta temperatura, esto se llama un crisol, donde hay material fundido que fácilmente supera los 1500, 2000 grados de temperatura. Por eso él debe tener este traje especial que está hecho de materiales que son aislantes, materiales, fíjense, aluminizados para reflejar el calor radiante cuando está cerca del horno de fundición. Y fíjense los guantes y el tipo de protección que tiene que llevar. Cuando no estás cerca de la fundición, obviamente solamente con el casco, la mascarilla, los guantes ya te es suficiente, la braga. Pero obviamente si mientras más cerca estés del proceso, mayor protección vas a necesitar. En la industria del petróleo y petroquímica, se caracteriza por atmósferas explosivas y la presencia de gases tóxicos. Ahí debe ser H2S, no copie bien la fórmula, y la manipulación de hidrocarburos. Entonces es lo que estábamos hablando, la braga ignífuga, la protección respiratoria de equipos de aire contenido, que son estos con antigas, también filtros multigas para vapores orgánicos, el calzado antiestático para evitar la acumulación de energía, los detectores portátiles, que a veces, aunque son equipos de monitoreo, se consideran parte del dotaje individual para alertar sobre deficiencia de oxígeno o presencia de gases tóxicos.
Estos detectores los lleva un personal especializado o los lleva la persona cuando se acerca a cierto tipo de equipos para detectar si hay un alto nivel, por ejemplo, de radiación o si hay un alto nivel de algún agente tóxico en el aire. Eso son medidores de calidad del aire más que nada para uno detectar. No sé si ustedes conocen o han escuchado de las viejas historias de las minas. En las minas, por el proceso y que están en el subsuelo, la mayoría de ellas, se acumulan gases tóxicos, y antiguamente, se utilizaba una jaula con un pájaro, un pajarito, un lorito, un periquito, y se colgaba en la mina. Y cuando el periquito se moría y caía patas arriba, los mineros sabían que el nivel de gas era demasiado alto y tenían que salir inmediatamente de la mina, porque ese era su detector de gases tóxicos. Lamentablemente tenían que sacrificar un pajarito que por su capacidad pulmonar era más propenso a detectar y ser sensible a esos gases malignos que al final causaban su muerte, pero le alertaba a los mineros que tenían que huir rápido o salir de la mina, porque bueno, no contaban con ese medidor de calidad del aire que contamos hoy en día. Luego tenemos la industria de alimentos y bebidas. Mientras cambiamos de industria, fíjense cómo cambia el equipo de protección. Acá ya no usamos cascos, sino utilizamos este gorro para evitar que le caiga cabellos a los alimentos. Usamos mascarillas un poco más delgadas, porque lo importante es que no le caiga saliva a los alimentos. También podemos usar simplemente bata para protegernos, o también algún tipo de braga o braga desechable. Y guantes ya no son guantes de carnaza ni guantes que llegan hasta el hombro, sino simplemente guantes de látex o de nitrilo que permiten aislarnos de los alimentos y no contaminarlos. Obviamente, fíjense lo que les mencioné: protección contra el frío cuando se trabaja en cavas y túneles de congelación. Se utilizan trajes térmicos que son como trajes hechos de edredón o hechos muy gruesos para que aislar al cuerpo humano de las temperaturas tan extremas. Cuando se trabaja, por ejemplo, con equipos cortantes, se utilizan guantes de malla de acero inoxidable para operaros de cortes y despostes. Ustedes los han visto en las carnicerías, me imagino, los guantes que se utilizan cuando los carniceros quieren pasar la res por esa sierra automática. Y bueno, obviamente si la planta conlleva ruido, hay que protegernos los oídos y obviamente cumplir con botas de seguridad, etcétera. Y la industria farmacéutica, que tal vez es la más extrema en este caso de los equipos de protección individual, porque no es solo para protegerte a ti mismo, sino proteger el ambiente y el producto, no contaminar esos productos que son tan delicados, sensibles y que pueden conllevar una contaminación de una bacteria, de un virus en una medicina. Puede ser letal para no solo una, sino una gran cantidad de personas. Por lo tanto, se usan trajes de protección química, monos de Tyvek o materiales similares que ofrecen una barrera contra partículas finas y aerosoles químicos. Protección respiratoria de alta eficiencia con filtros P100 o sistemas PAPR. Guantes de nitrilo, neopreno, protección ocular. Esto ustedes lo ven acá, pero estos son varias capas de protección que lleva la persona, o más bien de aislamiento, para que ningún fluido ni pase hacia el cuerpo humano ni del cuerpo humano hacia el exterior. Y eso conlleva una serie de procedimientos de cómo colocarse esos trajes, cómo colocarse esos guantes. Esos son procedimientos que están normalizados y que se encuentran en el manual de operaciones o de procedimientos estándar en una empresa farmacéutica, porque incluso hay equipos que no te puedes colocar tú mismo, que te los tiene que colocar otro personal para tú mismo no contaminar ese equipo y no contaminar al final el ambiente que tiene que permanecer puro, sin ningún tipo de contaminación. Entonces pasamos acá a la normativa técnica sobre los EPI. Eso también está normalizado por la norma Covenin, las normas PDVSA, que nos indican cómo son las características
de cada uno de esos equipos. Algo importante que mencionar es que esta dotación siempre la tiene que cumplir el empleador. El empleador, la empresa, la fábrica, está en la obligación legal de dotar al trabajador de estos equipos de protección sin cobrárselos ni descontarle nada del sueldo del trabajador por la utilización de estos equipos. Tampoco por que se dañen, porque generalmente estos equipos se dañan rápidamente. Cuando tus guantes se rompen, cuando tu mascarilla ya no aguanta más o se te rompen las botas, el empleador está en la obligación de reemplazarlos para garantizar tu seguridad y también la seguridad de la planta sin ningún costo. Esa dotación, dependiendo del tipo de equipo, puede ser periódica, por ejemplo la dotación anual o una dotación semestral o mensual, y la dotación diaria, que se cambia varias veces al día. Pero obviamente no puede el trabajador arriesgar su salud por tener un equipo de protección individual defectuoso. Entonces, ¿qué opinan ahora, por favor, de este tema de los equipos de protección? A ustedes como trabajadores, los que tienen experiencia, ¿les cumplen con su dotación al 100%? ¿No les reclaman cuando tienen que cambiar las botas o cambiar los guantes? Angelis. Profe, en una ocasión en la industria donde yo estuve trabajando, ellos como uno a veces también por descuido y a veces sí, eso, los tapones, los tapaoídos. Sí. Ellos querían que a veces uno durara como 3 meses con el mismo tapaoído. Entonces yo les decía a ellos, digo, es imposible porque eso también está contaminado, porque claro, uno se saca esto, la cerilla, claro, uno lo limpia lo mejor posible, pero eso puede causar una otitis. Y había ocasiones de que uno también por descuido lo perdía. Entonces, ¿qué es lo que hacía la industria? Decía, bueno, si te voy a dar unos nuevos tapaoídos antes de tiempo, te lo voy a cobrar. Porque eso es tu responsabilidad. Yo le decía, pero es que es tu obligación. Claro. Eso es seguridad industrial. Así es, tienes toda la razón. Eso es ilegal lo que te estaban proponiendo. Uno entiende que también es para promover que no evitar el desperdicio. Pero cuando un equipo está fallando, no puede ser el trabajador el que conlleve el costo de ese equipo. Claro, porque son los interesados primeramente de cuidarlo a uno, porque imagínense las demandas y demandas que vendrán luego. Exacto. Fíjate que como ya se dieron cuenta, esto de la normativa de equipo de protección no se cumple al 100% y es importante que uno vele por el cumplimiento. Para eso hay personal, delegados, sindicatos que deben velar porque estas normas se cumplan y proteger los derechos del trabajador, que también obviamente el trabajador tiene unas obligaciones, y si el trabajador es descuidado, por ejemplo, o de verdad todos los días está botando los tapones, ok, pero si no es el caso, entonces no hay excusa para que la empresa esté amenazando al trabajador por pedir unos tapaoídos, por ejemplo. ¿Alguien más tiene alguna anécdota? ¿Alguien más opina sobre esto? Larry, que no has hablado en toda la noche. Ashley, David, si puede. María. Lo voy a dar por inasistente porque lo que hacen es ponerse ahí. Pienso que están conectados y no están conectados nada. Yo creo que esta clase yo voy a dar por inasistente a quien no me esté contestando, porque simplemente o es que tiene puestos los tapoídos, ¿será? Bueno, continuamos. Entonces tenemos las normas Covenin y tenemos lo que estábamos hablando, las responsabilidades y sanciones, que es vital entender que en Venezuela la responsabilidad del patrono es objetiva. Esto significa que debe ser o cumplir con la gratuidad. El patrono debe entregar los EPI de forma gratuita, no puede descontarlos del sueldo bajo ninguna circunstancia. La capacitación no basta con entregar el equipo, el patrono debe demostrar con registros firmados que enseñó al trabajador cómo usarlo adecuadamente. Y la responsabilidad penal, que el artículo 131 de la LOTSIMAT establece penas de 8 a 10 años de prisión
para el empleador si ocurre un accidente mortal por negligencia o incumplimiento de la normativa. Esto que vemos acá son diferentes tipos de requisitos que ustedes van a encontrar en el mundo laboral, como son el certificado de salud, que es ese documento que les piden cuando van a trabajar en industria alimenticia y farmacéutica. Ustedes tienen que cumplir con ese requisito, tienen que sacarse un certificado de salud, el cual es para garantizar que el trabajador no sea portador de enfermedades infectocontagiosas que puedan transmitirse a través del contacto directo con productos o personas, especialmente tuberculosis, enfermedades de transmisión sexual o parasitosis. Y eso obviamente se hace con una serie de requisitos y pruebas médicas, pero es importante que ustedes conozcan que la mayoría de ustedes, o casi todos, van a tener que sacarse ese certificado de salud para poder desempeñarse en su área de trabajo, que es los procesos químicos. También está el curso de manipulación de alimentos, que es otro requisito que tiene la industria alimenticia de bebidas, que es importante que conozcan que tiene un basamento legal y deben tramitar ante los entes correspondientes, porque esto les va a certificar que ustedes están capacitados para hacer lo que está haciendo este señor, que está manipulando alimentos de una manera correcta, porque manejar alimentos es algo tan delicado como manejar medicinas o farmacéuticos. Ahora vamos con este tema, que habiendo conocido todo lo anterior, tenemos que hablar un poco de lo que es el estudio de los riesgos laborales y su aplicación industrial. Y eso se conoce en la industria a nivel internacional como la metodología HACCP, que son unas siglas en inglés que nos indican que es una técnica de identificación de riesgos inductiva y estructurada, desarrollada originalmente por Imperial Chemical Industries en la década de 1960. Se basa en la premisa de que los riesgos de accidentes y los problemas de operabilidad se generan debido a las desviaciones de las variables del proceso respecto a la intención del diseño original. A diferencia de otras técnicas, la técnica HACCP es cualitativa y multidisciplinaria, y actualmente es vital e indispensable en cualquier industria grande que ustedes quieran desempeñarse. Tienen que tener conocimiento en esta metodología HACCP, porque ustedes pueden ser parte de un equipo de estudio o análisis de riesgo tipo HACCP, que significa en inglés Hazard and Operability Study, un estudio de peligros y operabilidad o operatividad. Acá en Venezuela nos conocemos como HACCP, pero también existen como análisis o evaluación de riesgos, y ya vamos a ver más adelante qué es eso. Entonces, el corazón del HACCP es la aplicación de palabras guía combinadas con parámetros del proceso para describir, debería decir ahí, desviaciones, o descubrir también. Tenemos los elementos clave, que son los nodos, secciones del proceso, por ejemplo, tuberías, recipientes, reactores, en las que se divide el sistema para ser analizado individualmente. Luego tenemos las palabras guías, que son los términos simples como no, más, menos, parte de, inverso, además. Y la desviación, que es el resultado de combinar una palabra guía con un parámetro. Más, la palabra más, juntada con la palabra presión, nos da la desviación, que es una alta presión en algún punto del proceso. Puede ser también alta temperatura, más caudal, etcétera. Eso, cuando hay una desviación de nuestro proceso, conlleva un riesgo, un peligro. El proceso de análisis inicia con la definición del nodo, se selecciona una línea de equipo, identificación de causas, por qué podría ocurrir la desviación, falla de una válvula, evaluación de consecuencias, qué sucede si ocurre la desviación, ejemplo, explosión, derrame, salvaguardas, qué sistemas de seguridad existen actualmente, alarmas, discos de ruptura, válvulas de alivio, equipos contra incendio, etcétera, y recomendaciones, acciones necesarias para mitigar el riesgo si las salvaguardas son insuficientes. El marco normativo venezolano en esta área es la norma técnica de PDVSA, el manual de seguridad industrial, que conlleva diferentes normas,
como la norma IRS 02, que obliga a realizar estudios HACCP en la fase de ingeniería de detalle de cualquier proyecto y cada 5 años en instalaciones existentes. También está la norma COBENIN 2270 y obviamente la LOTCIMAT en su exigencia de análisis de riesgos por puesto de trabajo y procesos. Y en los sectores estratégicos donde se aplica este tipo de estudios destacan PDVSA y la petroquímica, PEQUIBEN, donde más se estudia donde más se realiza este tipo de estudios HACCP. También el sector eléctrico, Corpolet, y en las empresas básicas de Guayana, en la CBG, porque son empresas que conllevan altísimo riesgo y daños para el medio ambiente y la salud de los trabajadores. Estas empresas son las que son tal vez las más dañinas para el trabajador y también para el medio ambiente. Estas tres que están aquí. Y bueno, el equipo multidisciplinario en el HACCP es, para que sea válido, debe estar conformado por diferentes personas. Tiene que tener un líder que es experto en la metodología y ajeno al diseño para mantener la objetividad. Tiene que tener un secretario, registro de análisis en software especializado, y los especialistas, que son ustedes, los ingenieros de procesos, de instrumentación, mecánicos y fundamentalmente operadores de planta, quienes aportan el conocimiento práctico de las fallas reales. Y vamos, ya estamos terminando. Esto que tiene que ver con lo que es la diferencia entre incidentes de trabajo y accidentes de trabajo. Según la norma ISO 45001, un incidente es un suceso que surge del trabajo o en el transcurso del mismo que podría haber tenido como resultado diario daños a la salud o lesiones, pero que no los tuvo. En cambio, un accidente es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca que el trabajador tenga una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Acá tenemos el ejemplo que está el yunque mal puesto, y ese yunque mal puesto es un incidente. La persona pasa al lado y no le ocurre nada, no hay un accidente, pero cuando viene el trabajador y no ve el yunque que estaba mal puesto, ahí es donde ocurre el accidente. Y ese análisis, por muy sencillo que parezca, a veces es complicado realizarlo en la industria, porque no son yunques mal puestos lo que vamos a estar analizando, sino son situaciones completamente complejas, en la cual no es difícil determinar dónde estuvo el error, si fue por causa del ambiente laboral, fue un error humano o fue una falla de un equipo, una falla del cumplimiento de las normas. Aquí tenemos un cuadro comparativo de la diferencia entre incidente y accidente. Por sus consecuencias no hay lesiones ni daños materiales graves. El incidente, el accidente si hay lesión física, mental o muerte. El costo en el incidente es mínimo, el accidente es elevado, el potencial indica un peligro que debe ser corregido y el accidente confirma la materialización del riesgo. Lo importante de los incidentes es que hay que notificarlos para que no se vuelvan accidentes. Si usted ve algún equipo, alguna maquinaria, algún material que no está cumpliendo con la normativa, está mal colocado, una tapa que está mal colocada, un recipiente que no está identificado, eso es un incidente que puede llevar a un accidente. Y si usted no lo notifica, ese accidente lo más probable es que ocurra. Pero si lo notificamos, podemos prevenir ese accidente. Y hay un estudio que avala completamente esto, que si uno puede y trata de reportar y eliminar las causas de los accidentes, que son los incidentes, no ocurren esos accidentes y no ocurren con la frecuencia que pueda ser completamente catastrófico para la salud de los trabajadores e incluso llevar pérdidas económicas para la empresa. Por eso es que es importante reconocer los incidentes y reportarlos con la brevedad posible y tratar de resolverlos, porque si se deja pasar el tiempo y se sigue esa tubería, por ejemplo, que no se le realiza pruebas, que se ve corroída, que está pasando un fluido ahí peligroso y se ha determinado, se ha reportado eso al supervisor, al gerente, se ha traído a mantenimiento y no resuelve, al final esa tubería se va a romper y va a causar un accidente que puede llevar consecuencias lamentables. Y eso es lo que les estaba explicando acá con la pirámide de Bird,
que es la pirámide de la fatalidad, desarrollada por Frank Beer, que es un modelo gráfico que indica que por cada un accidente grave, fatalidad o incapacidad, existieron 10 accidentes leves, 30 daños a la propiedad y 600 incidentes, eventos sin daño. Si lo vemos de abajo para arriba, si uno hubiese podido eliminar estos 600 incidentes que llevaron a 30 accidentes leves, que llevan a 10 accidentes graves, puede evitar este accidente fatal que estaba en su causa raíz, vienen de uno de estos 600 incidentes menores. Entonces, si una empresa reporta y analiza sus 600 incidentes, podrá corregir las fallas antes de que ocurra el único accidente grave que iba a ocurrir. Entonces, fíjense, esto que está acá, días sin accidentes, todas las empresas publican, o las empresas serias publican cuántos días llevan sin accidentes y su récord, y lamentablemente ese récord generalmente nunca está en cero, casi siempre tienen por lo menos algún día con un accidente al año o al mes. Entonces, bueno, esto era lo que quería compartir hoy. Recuerden que ahorita les voy a mostrar algunos materiales que voy a compartir, y recuerden que vamos a continuar con lo que hicimos la semana pasada, de ver algún video con respecto a la materia. No se preocupen, no son largos esta vez, no vamos a extendernos más. Entonces, Yelis, ¿qué opinas? ¿Qué quieres decir? Profe, eso de que por lo menos en las industrias a veces cuando son algo pequeño, no vale, pero eso es un momentico, vamos a dejarlo así, que sería incidente como usted lo está diciendo. Por lo menos hubo un caso de que una vez en una de las maquinarias de plástico, ellos la abrieron porque estaba deformando el resultado final. Entonces, en ese momento dejaron el plástico que chorreara y se hiciera largo. Entonces le digo, mira, pero eso tienen que quitarlo. No, ya va, se puede esperar un momentico. Se fueron, dieron la bomba, no sé qué. Y después vino alguien, lo agarró para quitarlo y estaba caliente y se quemó. Claro, fíjate. Entonces, fíjate, tú lo notificaste incluso, pero no se hizo la acción correctiva necesaria y llevó un accidente. Entonces, fíjate, pero imagínate que hubiera sido un accidente que conllevara la mutilación de esa mano. No, simplemente la eliminación de ese miembro. Porque no es por asustarlos ni por ser un poco morboso, pero sí es verdad, y no les voy a mentir, que en este tipo de industria los accidentes cuando ocurren son graves y conllevan lesiones que son más graves aún. En la industria petrolera, en la industria siderúrgica, metalúrgica, la cantidad de accidentes fatales son considerables. Y cuando hay lesiones, las lesiones son... Ajá, dígame. De hecho, la persona que cuando opera la máquina o está encargada de hacerle mantenimiento de ese tipo de trabajo, se sobreconfía. Porque dice, no, vale, eso se calienta, se enfría rápido, vamos a esperar un momento, se puede esperar, y resulta que no, porque son incidentes, pues. Cosas que alguien puede por inconsciencia o por reaccionar, agarrar, quitarlo, y resulta que eso debe de operarlo la misma persona que está haciendo la limpieza o haciéndole cualquier cosa a la planta o a la máquina. Exactamente. Entonces, como les estaba diciendo, no es cuestión de asustarlos pero tampoco de mentirles. El caso de, por ejemplo, que yo he escuchado y sé de amputaciones en la industria son considerables. Casi siempre en las industrias grandes hay algún empleado que lamentablemente le falta un miembro superior o inferior porque justamente no cumplió con alguna normativa de trabajo y una máquina le agarró el brazo, le agarró la pierna. También es muy importante las mujeres que lleven el cabello recogido, que la ropa sea holgada, pero no tanto, porque ese tipo de cabello suelto es el que más fácil se puede enredar en una máquina, una maquinaria, te jala y simplemente ahí pierdes la vida porque te jaló el cabello. O por ejemplo algún operario
introduce el brazo en una máquina y la máquina pues, lamentablemente estaba prendida o se prende en el momento y le jala la ropa y la ropa va arrastrándolo hasta que la máquina le muele alguna parte de su cuerpo. Eso es grotesco, sí, pero es totalmente evitable y es importante mencionárselos porque ustedes van a estar expuestos a esos riesgos. Obviamente, ustedes como técnicos superiores universitarios o como ingenieros van a minimizar ese riesgo porque ese riesgo lo lleva más que nada el personal que trabaja directamente con los equipos, con la planta, los operadores de planta. Pero a veces ustedes mismos van a tener que ser los operadores de planta, van a tener que saber manejar la maquinaria, van a tener que conocer y estar expuestos al lado de algún equipo grande, puede ser incluso. También existen las lesiones por caídas de altura. Si recuerdan el video de la semana pasada, una refinería, las columnas de destilación son altísimas y hay que subir hasta el tope, o los tanques son altísimos a través de escaleras metálicas tipo marinero que son peligrosas. A veces uno no lleva línea de vida o arnés de seguridad y por lo tanto una caída a 10, 20, 30 metros obviamente también va a resultar fatal. Por lo tanto, siempre no se pueden, lo que dice Angelis, no confiarse. Por muchas veces que hayan realizado el mismo recorrido, hayan subido al mismo tanque, hayan subido hasta el piso más alto de la columna de destilación, nunca deben confiarse y subestimar las condiciones extremas a las cuales van a estar expuestos. No por eso significa que tienen que agarrarle miedo o tirria a este tipo de industrias, porque esas cosas ocurren y el riesgo existe nada más por levantarse de la cama y caminar al baño. Ahí existe un riesgo de que te caigas y te partas el cuello y sin tener necesidad de haber estado expuesto a ninguna industria pesada. Les voy a enviar algunos materiales sobre accidentes laborales en la industria química petrolera. Les voy a recomendar una película que yo también la vi mandada en una materia de un profesor, que es justamente sobre un accidente en una industria. Claro, es una película de Hollywood un poco llevada a lo extremo y obviamente con efectos especiales y eso, pero nos da una idea de cómo puede ser un accidente a nivel industrial. No sé si ustedes recuerdan, tal vez los más jóvenes no lo recuerden, pero en el año 2012 o 2011, no recuerdo bien, tengo que buscar la fecha, hubo una gran explosión en el complejo refinador de Paraguaná, en el cual hubo una fuga, lamentablemente, de hidrocarburos gaseosos explosivos que se fueron acumulando y no se sabe cuál fue la causa exacta, pero se sospecha, o la causa oficial se cree que fue una chispa causada por un vehículo que pasó por la autopista como a 1 kilómetro de la refinería, porque las refinerías tienen una zona de seguridad, tienen un espacio en que no puede construirse nada, pero sin embargo, incluso con ese espacio de seguridad, los gases, que son gases pesados, no se disiparon, se acumularon en una nube alrededor de la planta. Pasó ese carro, prendió una chispa y eso voló y bueno, hubo consecuencias de más de, no recuerdo, creo que más de 50 muertos y zonas completas que desaparecieron de la faz de la tierra, porque una explosión de hidrocarburos es casi tan mortífera como una explosión nuclear, porque conlleva una gran liberación de energía, y si se acumula esa atmósfera explosiva, al liberarse toda esa energía no queda nada, no quedó ahí. Había un destacamento de la Guardia Nacional cerca de ese complejo y de ese destacamento no quedaron ni los cimientos por la gran magnitud de esa explosión. Por eso es que es muy importante siempre cumplir con las normas de seguridad y hacer lo que hizo Angeli, de reportar los incidentes, detectar las fugas y si existe una fuga, asegurarse de que ese incidente sea corregido lo antes posible para evitar que pase el tiempo, se acumule esos gases o ese fluido que puede ser inflamable y ocurra lo que ocurrió ese día en el complejo refinador Paraguaná, que es lo que no queremos que nos ocurra a nadie de nosotros. Pero bueno, por mucho que uno a veces trate, si te toca, te toca, y cuando
¿cómo es que dicen? Cuando te toca, ni que te ponga, ni que te quites. Y cuando no te toca, ni que te pongas. Pero bueno, era eso que quería compartir con ustedes. Y entonces, ¿alguna opinión, algún comentario sobre esto que acabo de decir, Cristóbal? David, no sé si todavía está ¿Puedes trabajando. repetir qué dijo, profe? Que no escuché bien. Si tienes algún comentario sobre las normas de seguridad y accidentes laborales, alguna explosión, algún miedo que puedas tener por trabajar en una planta que trabaje con sustancias inflamables o no sé, algo que quieras compartir. No, profe, si no hay un miedo de por medio o un respeto con respecto a todo lo que estás utilizando a la hora de tu trabajo, pues, y tu momento laboral, eres una persona que no está bien, pues, porque ese tipo de cosas siempre tiene que haber un respeto de por medio para tú poder realizar tu trabajo correctamente. Bueno, no, yo opino que las normas y todo lo que conlleva las normas eh, son muy importantes, porque sin eso no hay una línea que seguir. Entonces todo sería a lo loco, y con ese tipo de cosas que son sumamente delicadas, Así es. siempre tiene que haber una norma de por medio para poder realizarse de la mejor manera. Excelente, Cristóbal. Bueno, para terminar, vamos a ver este video que yo les envié. Simplemente es para que compartamos un poco más de esto que ustedes conocen como los procesos químicos. Y con eso terminamos por hoy. Los demás se los dejo como tarea. Tienen que verlos en su casa, y la semana que viene estamos libres, pero más adelante les preguntaré sobre los videos. Entonces, por favor. Disculpen. ¿Se escucha el sonido? Pregunto. Profe, podría volver a repetir porque no se escucha bien. ¿Se escucha el sonido del video? No se escucha. Ok, déjame decir. Bueno, Tengo que pero- dejar de yo presentar no- un momento. No. Yo tampoco lo escucho. Sí, no, justamente Yo porque tampoco. tengo que dejar de presentar y volver a presentar con audio. Un momento, muchachos. Porque a mí siempre se me olvida eso, y ahora sí. Ok, ahora sí se va a escuchar, entonces vamos a ponerle acá al máximo. Y por One favor. of the best ways to learn is to have a really difficult problem that takes up your time. You think about, you study, you ponder on it. If something's easy, it's probably pretty easy to forget, but the most difficult problems are what will stay with you. What's helpful at the refinery is that rarely, if ever, are you going to attack that alone. You can really see that people want others to succeed. I'm Matt, and I'm a process engineer. So as a process engineer, you're assigned multiple units, or we will group them into complexes sometimes, and that complex, you work closely with operations to ensure that the unit is optimized. It's problem solving, it's investigation, and then it's communication. Understanding what has changed, documenting that, and making sure that you have that conversation with the right people. In my typical day, I'd say there's a tremendous amount of variation, but what is consistent is I will arrive at the refinery and spend the first part of my day looking over what has occurred the previous, let's say, 12 to 24 hours. And so I'll look at temperatures, pressures, levels. I'll also take a look at our key operating parameters and to see if any adjustments are required. And that's really in preparation for a meeting with my operating complex. We go through any adjustments that are necessary and just really put a plan together to have a successful day for the complex. What's really nice about Valero is there's a fantastic mixture, I'd say, of autonomy and structure in terms of if you're looking to solve a problem, there's someone out there who's got some expertise that can help you. You really need to see a tremendous amount of teamwork in order to operate a refinery safely, efficiently. At lunchtime, fortunately, we have a gym at the refinery, which I really enjoy, so I'm able to spend my lunch at the gym. I'll play basketball with several other Valero employees every Friday during our lunch break. To go out on a basketball court really allows us to laugh and have fun and connect in a different context than normal work. After lunch, I will head back to my office, and it really depends on what the priorities are that day.
I can meet with the console technician, and I'll often start by asking him if there's anything that he wants to talk to me about. That will usually lead us down a path of potentially more troubleshooting or discussing, how we can improve the unit. In the afternoon, as a process engineer, I could also go to the lab. You can actually go and see the physical samples, being able to see it three-dimensionally, possibly shake, see how it responds to different light, can be very helpful in troubleshooting and understanding how your unit is operating. I'm also a member of the emergency response team. I wanted to be trained, so if an incident ever did occur, I would know what to do. Your respect for incidents grows tremendously, and the perspective of actually understanding what does a LPG fire look like and what does it feel like helps you in making those decisions. Towards the end of my day, we'll say around 4:30, I'll head back to my office and I make a plan for the next day. So I'll sit down, I'll set goals, and then I will go home, which is tremendous because I go home to my wife and my 2-year-old who just loves saying dada right now. So sometimes I'm even home before she wakes up. So those hours are very precious. So to be able to do that with my family is extremely important to me. I love to wake up and I love to come to work and I love to learn about something new. And the refining industry is one of the best places to do it. And when you get in the field, you start to understand that what you were doing was you were looking at building blocks going on top of each other. And you see how interconnected chemical engineering is. It's something that I love and something that I enjoy doing and will continue to enjoy doing. Ok, muchachos, entonces ya con eso. This is your brain when you're struggling to focus. And this is your brain when you're in the zone. But getting in the zone. Una cuña de YouTube como siempre. Entonces bueno, muchachos, con eso terminamos por la clase de esta noche. Recuerden dejar su asistencia por Classroom. Tienen el anuncio allá. Las personas que no me contestaron esta noche están inasistentes. Felicito a las personas que sí me contestaron. Y bueno, la semana que viene es carnaval, entonces aprovechen esa semana para su sano esparcimiento y para realizar su actividad del corte 3 y vayan preparando la del corte 4. Cualquier duda me pueden escribir y nos estamos viendo dentro de 2 semanas con la primera sesión de presentaciones. Recuerden que tienen un tiempo límite, un tiempo máximo, un tiempo mínimo. Son grupales, tienen que abrir la cámara, van a presentar entre 2 personas. Una persona presenta las láminas mientras la otra persona muestra su rostro y así se van alternando. Va a haber una ronda de preguntas, obviamente, de la audiencia y de parte del moderador, que voy a hacer yo. Y bueno, traten de hacerlo lo mejor posible. Requiero que me suban las láminas y un trabajo al Classroom sobre la operación unitaria que les corresponde. Y bueno, traten de hacerlo lo mejor posible. Recuerden, los 6 grupos pueden ser, tienen que estar preparados para el lunes de la semana de arriba, porque lo vamos a sortear ese mismo día. Ese mismo día sorteamos y el azar va a determinar quién va a exponer el lunes y quién va a exponer el viernes. Y el que exponga el lunes y no se presente el viernes pierde la nota de su presentación. Cualquier otra duda me la pueden hacer llegar por WhatsApp. Entonces bueno, puñito arriba, muchachos. ¿Alguna duda, algún comentario? Ninguno. José, perfecto. Estos son los que estaban. Bueno, muchachos, David. Bueno, David también te puedo poner asistencia porque veo que estabas ahí. Entonces bueno, muchachos, feliz noche, gracias por todo y cualquier duda estamos a la orden. Recuerden el Classroom, me desconecto. Chao, hasta mañana. Hasta dentro de 2 semanas.